bienvenidos. Boa tarde, boas-vindas. Darles la bienvenida a esta mesa redonda. É uma honra para mim dar as boas-vindas para essa mesa redonda do Instituto Cervantes de Neurociência. Porque se enmarca dentro de la conmemoración del año Cajal, en el que É muito significativo porque marca a data do ano Cajal. É um petista muito importante. Vamos a explorar las siguientes imágenes avances en el estudio del cerebro. Vamos investigar e mostrar as importantes e recentes descobertas sobre a neurociência. Las doctoras han dedicado sus carreras a investigar los secretos más profundos del cerebro humano, contribuyendo significativamente al campo de la neurociencia. El Instituto Cervantes, que es universalmente conocido por su labor de promoción del idioma español y la de los países hispánicos, también tiene un importante rol en la difusión del conocimiento científico en la lengua española. Aunque tradicionalmente, inicialmente su foco principal fue la enseñanza de la lengua del español y la cultura, sea literatura, arte, teatro, en un sentido amplio, cada vez la ciencia ha ido ganando relevancia dentro de los programas culturales del instituto y destacando el trabajo de los científicos hispanoparlantes y promoviendo la divulgación científica. Hoy, con la participación de las doctoras Laura López Mascaraque y Verónica Arán, vamos a profundizar en los avances más recientes del campo. Les resumo brevemente, les presento brevemente a las biografías profesionales de estas doctoras. La doctora Laura López Mascaraque, doctora en neurociencias e investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, tiene una formación postdoctoral en 2 centros de investigación de Estados Unidos, el Washington University de San Luis, Missouri, y el Salk Institute en La Joya, California. Lidera un grupo de investigación en el Instituto Cajal de Madrid que estudia el desarrollo del cerebro y, en particular, cómo un conjunto de células madre neurales se expande y se diferencia para crear finalmente un cerebro de un tamaño y composición celular adecuada. Actualmente preside la Red Olfativa Española y de ECRO, del European Chemoreception Research Organization, y ha sido vicedirectora del Instituto Cajal y presidenta del Comité Mujer en Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Además, está muy implicada en actividades de divulgación científica y ha recibido por estos trabajos el Premio Europeo de Divulgación Científica en Neurociencias, otorgado por Dana Alliance for Brain Initiatives en colaboración con Penn, y ha sido también nombrada académica de mérito de la Academia del Perfume. La doctora Verónica Arán Pontes es una investigadora con una sólida formación en bioquímica y biología molecular. Es graduada en bioquímica por la Universidad de Dundee, en Escocia, y un doctorado en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Glasgow. Ha dedicado más de una década a la investigación del cáncer, incluyendo postdoctorado en la Universidad de Liverpool y en el Instituto Nacional del Cáncer, INCA, en Río de Janeiro. Además, ha sido profesora e investigadora del Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia Jamil Haddad, el INTO, y desde 2020 trabaja como investigadora en el Hospital Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer de Río de Janeiro, donde lidera la implementación de una plataforma de biopsia líquida para investigar biomarcadores en sangre de pacientes con tumores cerebrales y coordina el Comité de Ética en la Investigación del Instituto. Es miembro fundador y presidenta de la primera asociación de científicos españoles en Brasil, la CEBRA, y es miembro de la directoría de RAICEX, la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior. En la mesa redonda que estas doctoras van a realizar en esta ocasión,
van a presentarnos, por un lado, sus investigaciones y van a facilitar la comprensión de algunos procesos neurológicos y mecanismos de interacción celular en el cerebro, como son la regeneración celular o cómo el cerebro es capaz de adaptarse y dar respuestas a nuevas experiencias, incluso de repararse a sí mismo. En estos estudios son cruciales y fundamentales no solo para entender el aprendizaje, sino también el tratamiento de trastornos y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y tumores cerebrales. Por eso es muy importante que estas iniciativas de difusión y divulgación de la investigación que están realizando nuestros doctores en distintos centros por todo el mundo, que sea conocida, y creo que el Cervantes es una muy buena plataforma para extender este conocimiento universalmente. Con lo cual ya quiero agradecer la participación de las doctoras en esta mesa redonda, agradecer por supuesto al CSIC, al Instituto Cajal, a CEBRA, al Instituto Pablo Niemeyer y por supuesto a las doctoras Laura López Mascaraque y a la doctora Verónica Arán, a quienes cedo la palabra. Muchas gracias por su asistencia. Ya que estamos un poco también conmemorando el final del año Cajal, contarles algo desde Cajal hasta el desarrollo cerebral, que es uno de los temas principales de mi laboratorio aquí en el Instituto Cajal de Madrid. Me gustaría comenzar con esta frase que, como decía Cajal, esta es una foto original de Cajal en su laboratorio, donde decía que uno de los sistemas más complejos a los que el hombre se ha enfrentado se puede comparar solamente con el universo que habitamos. Y de hecho, si miramos alguna de las fotografías que podemos tomar ahora de las neuronas y la glía que forma el cerebro, es realmente impresionante ver cómo forman verdaderas galaxias, como las que podemos ver en el firmamento, ¿no?, con las estrellas del universo. Cajal fue el primero en descubrir que realmente el sistema nervioso estaba formado por células únicas, células individuales, y con ello dio la doctrina de la neurona, en el cual decía que cada una de estas células que él dibujó de forma impresionante, como os puedo mostrar aquí en estos dibujos originales, tenía una entidad propia, tenía unos procesos que serían las dendritas, el cuerpo celular y el axón, los cuales podíamos realmente hacer verdaderas redes neuronales. Él empezó a trabajar utilizando un método de Golgi que lo modificó para poder trabajar con cerebros embrionarios, tanto en aves como en mamíferos, y cada uno de lo que él fue descubriendo realmente empezó a cambiar la historia de la neurociencia, empezó a nacer lo que es la neurociencia moderna, ¿no? Él, por ejemplo, lo que veía era que en un cerebro embrionario realmente podría ser un bosquejo de lo que sería el cerebro adulto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta reproducción que tenemos podemos ver cómo al inicio cómo es el embrión de un delfín es realmente muy, muy similar a cómo sería el de un humano. Con lo cual, estudiando la ontogenia y estudiando la filogenia, podemos llegar a saber cómo es esta relación entre las células nerviosas, la glía, y cómo forman parte de los distintos circuitos del cerebro. Realmente, a partir de una célula, nos vamos a formar el órgano más complejo del cuerpo, que sería el cerebro. Un cerebro que está compuesto por 86.000 millones de neuronas y billones de células gliales. Este cerebro va a crecer durante el desarrollo y llegar a formar una red neuronal y glial impresionante, en las cuales podemos llegar a formar por neurona entre 1.000 y 10.000 conexiones sinápticas. Es decir, esto nos va a dar la forma de que nuestro cuerpo se mueva, de que hablemos, de que interaccionemos, de que tengamos una inteligencia, de que todo ello pueda llegar a formar algo tan importante para el ser humano como es el tener un cerebro
el cual no tenga ningún tipo de problema. Fijaros que esta complejidad de este cerebro se origina en un epitelio, que está en lo que llamamos la placa neural durante el embrión, que se va a enrollar, forma un tubo neural y de ahí va a formar la médula espinal y el cerebro. Fijaros que es a partir de una célula de estas que llamamos células madre o célula madre neural, las cuales van a dar lugar a esta formación de lo que sería el sistema nervioso. Aquí, si hablamos de cómo es la importancia de este desarrollo, es muy importante porque ya podemos observar que durante los primeros estadios del desarrollo, en el momento que se tiene que cerrar este tubo neural, que se cierra muy pronto, a los 22 días en humano empieza a cerrarse, se tiene que cerrar de una manera muy precisa. En el momento que hay un fallo en este cierre, en esta cremallera que se forma hacia arriba y hacia abajo, puede haber problemas ya de anencefalia, de espina bífida, una serie de problemas que van causando errores en el desarrollo. Estos errores pueden ser también provocados por muchos genes que están interaccionando en el momento que se está formando el sistema nervioso. Fíjate, Cajal ya decía, él empezó a trabajar también en el desarrollo y ahora podemos ver con técnicas de imagen cómo las células se mueven, cómo van alcanzando y migrando y alcanzando distintos sitios donde deben estar colocados, pero él decía que cada neurona desde su formación comienza a desplazarse, comienza a extenderse y él dibujaba aquí cómo estos procesos iban creciendo, iban tomando su posición la más apropiada dentro del cerebro. Todo esto era con una imagen totalmente estática. Aquí tenemos unas imágenes y ya son vídeos que podemos tomar hoy día. Y él lo que vio también es que, como decía, esto me gusta mucho leerlo directamente, transcribirlo, como lo decía, yo tuve la fortuna de contemplar por primera vez unos procesos del axón del crecimiento, a modo de conglomerado protoplasmático de forma cónica dotado de movimientos ameboides. Pudiera compararse con estos movimientos ameboides que avanzan empujando mecánicamente los obstáculos hollados en su camino, hasta saltar su distrito de terminación periférica. Esta curiosa maza terminal fue bautizada por mí como el cono de crecimiento. Esto es el dibujo que hacía él de estos conos de crecimiento que, como veréis, tenían distintas formas y nosotros ahora en un vídeo podemos ir parando y ver que todas esas formas que iban dibujando Cajal y la miraba de forma totalmente estática porque era un tejido fijado, él ya se imaginaba que era un movimiento específico que tenía estos conos de crecimiento. Bien, pues si seguimos hablando del desarrollo, va a haber una serie de procesos desde esa neurulación que yo hablaba hasta procesos que es la migración de estas neuronas que van de un lado a otro, empiezan a formarse más neuronas, son la neurogénesis, se empiezan a diferenciar en los distintos tipos, se empiezan a formar todos sus procesos, empiezan a conectar unos con otros y luego empieza el refinamiento, es decir, cómo ese circuito neuronal va a funcionar. Bien, pues durante todos estos procesos también van ocurriendo errores y estos errores llevan también a un gran número de malformaciones. La verdad que es un milagro que nazcamos bien, porque si realmente nos planteamos cuántos problemas puede haber en una migración de unas neuronas que no lleguen a un sitio, sino que lleguen a otro, que haya un aumento, una disminución de la proliferación celular, de que no lleguen a conectarse unas células con otros, todo eso nos va a llegar a problemas como la microcefalia, como la poliomielitis, la displasia cortical, que tengamos un cerebro completamente plano sin giros, que sería una lisencefalia, heterotopías periventriculares, es decir, hay un gran número de enfermedades que podrían causar cualquier fallo durante el desarrollo. Y además el cerebro continúa desarrollándose desde el nacimiento y se forman nuevas conexiones sinápticas y se adapta a lo que hay en el ambiente. Fijaros que es increíble pensar que al nacimiento ya hay el tamaño del cerebro es de un 25% de lo que será en el adulto. Imaginaros que eso ocurriese con nuestro cuerpo, seríamos enormes desde que nacemos, ¿no? Pero es que a los 3 años ya tenemos el 85% del tamaño del cerebro de un adulto. Es decir, que este crecimiento es muy rápido y es muy importante esta fase durante el desarrollo. Fijaros que algo muy interesante que ocurre durante todo el desarrollo, ya a partir del nacimiento, lo que llamamos la poda sináptica. ¿Qué es la poda sináptica?
es que las conexiones se van refinando y manteniendo solo las que deben estar. Entonces, este proceso lo que hace es mejorar nuestras conexiones, mejorar nuestra eficacia de lo que son las redes neuronales. Un problema que ocurre cuando esta poda sináptica no se hace bien o no es real, empezamos a tener trastornos del espectro autista. Se dice que hay un aumento muy grande de las conexiones porque no existe esa poda sináptica o simplemente que hay una conexión baja en lo que son los trastornos del espectro autista. Bien, hecha ya esta introducción, podemos decir que este desarrollo del cerebro es un proceso totalmente dinámico, en el cual se van formando estructuras muy complejas. A partir de ese epitelio, de esa placa neural que os decía anterior, se tiene que ir destinando las distintas células a distintas zonas del cerebro. Se tienen que unos progenitores, o sea, unas células madre, van a dar lugar a muchas células de distintos tipos. Se tienen que ir a colocar al sitio oportuno, tiene que ir activándose y desactivándose genes, con lo cual se forma un órgano totalmente especializado como es el cerebro. En mi laboratorio, lo que nos preguntamos, nuestra pregunta del laboratorio es cómo un grupo de progenitores de esas células madre puede generar esta diversidad neural. ¿Y qué hacemos? Nos dedicamos a hacer el trazado de los linajes celulares. Es decir, dentro del cerebro tenemos una diversidad de células muy grande. Existen neuronas que se dedican a hacer unas conexiones muy largas, neuronas que tienen conexiones más cortas, y luego hay muchos tipos, distintos tipos de glía. Pues imaginaos que al principio el cerebro es como una tabula rasa, es decir, no hay nada, hay unos progenitores que tienen que ir formando familias, como dijésemos, familias genealógicas, en las cuales ellos van dando distintas, los padres dan hermanos, los hermanos se van multiplicando y así van llegando a tener la formación de un cerebro adulto. Se van expresando genes y eso hace que, por ejemplo, haya una parte ventral del cerebro o una parte dorsal y así se van formando todas las poblaciones celulares. Esto se ha hecho, por ejemplo, en el C. elegans, en los cuales se sabe que a partir del cigoto se ha rastreado ese linaje celular y se ha visto que hay un total de 1090 células, de las cuales 131 mueren y hay un total de 959 que son las que forman el C. elegans adulto. Imaginaros que esto lo pudiéramos saber en el humano, podríamos ver dónde hay un problema viendo estas células, pero es muy difícil. El C. elegans es completamente transparente, de ahí le dieron el premio Nobel a John Sutton cuando puso a hacer el linaje completo del C. elegans. Nosotros a partir de este epitelio indiferenciado, nosotros lo que queremos ver es cómo se van formando las distintas células. Os lo voy a contar de una manera muy rápida porque tampoco tengo demasiado tiempo. Y a partir de una célula neuroepitelial, de este epitelio neural, se van a formar las células madre neurales. Y se preguntan, ¿estas células neurales están dedicadas a formar un tipo específico de célula dentro del cerebro, glía, neurona, glía de proyección, astrocito, oligodendrocito, o a lo mejor hay unos progenitores bipotentes que dan lugar a varios tipos celulares o incluso multipotentes que pueden dar a todos los tipos celulares? Pues bien, eso es lo que estamos trabajando en mi laboratorio y nosotros lo que quisimos hacer en un momento determinado es poder dar como un código de barras a estas células para poder identificar su descendencia, pero además haciéndolo in vivo. Nosotros trabajamos, estamos en ciencia básica, en neurociencia básica, estamos trabajando en ratones, con lo cual tenemos que trabajar intraútero. Bien, nosotros cuando nos planteamos este tipo de técnicas, se habían desarrollado muchos métodos para hacer marcajes con fluorescentes, con colores distintos, ¿no? Para poder marcar las células. Pero solo había dos tipos, unos a través de animales modificados genéticamente y otro con vectores virales. Esto no nos aseguraba que nosotros seguíamos durante tanto tiempo, desde un padre hasta los hijos, ¿no? Con lo cual nos planteamos el crear una metodología nueva. Y creamos una metodología que se llamaba el StarTrack. A partir de entonces, que fue en el 2013, se empezaron a utilizar los constructos de DNA, que están aquí marcados en un cuadrado, con plásmidos de DNA, en los cuales era una combinación de proteínas fluorescentes que se integraban en el DNA de las células y las podíamos mantener. ¿Qué hicimos entonces? Nosotros combinamos 6 proteínas fluorescentes distintas en núcleo y en citoplasma
y de esta manera cada una de las células podía tener un código de barras con distintas células. Es como si tirásemos 2 dados de los 6 colores en núcleo, de los 6 colores en citoplasma, y eso nos daba un código de barras de 12 números, que estaba o no estaba, 0, 1, 0, 0, lo que fuese. Y además podía tener varias copias de un mismo fluorescente o no. Con esto teníamos como una huella para cada una de las células y las podíamos mantener en vivo. Para esto lo que hicimos fue poner a punto una técnica de electroporación in vivo, que es mediante un ecógrafo. Tú tienes los embriones dentro de la madre, les pones esa mezcla de plásmidos mediante una electroporación, y esto lo que nos va a dar es, esto sería la inyección intraútero dentro de una cavidad dentro del cerebro en desarrollo, y a partir de ahí podíamos ver cuál era la progenie celular, cuál era el potencial de esas células, o sea, qué tipos de células podían dar, cuál era esa dinámica celular, cómo se movían de un lado a otro, y además el perfil molecular, y podemos hacer transcriptómica y demás. Nos daba unas imágenes como de este tipo, en el cual que veis que hay un gran número de colores en esta imagen, pero podíamos identificar neuronas hermanas, que serían estas, en este caso estas 2 amarillas, con esta ya no, porque tendría otro color más. Podríamos ver también distintos tipos de astrocitos, podríamos observar hermanas de oligodendrocitos y podríamos observar también células NG2 o las OPC. Es decir, esto abrió muchísimas puertas y simplemente voy a pasar bastante rápido por el tipo de cosas que hemos podido investigar a partir de esto. Por ejemplo, vimos que los astrocitos que eran hermanos se disponían todos alrededor de un vaso. Ninguno de ellos estaba fuera del vaso. O sea que tenían una especificación desde que era el progenitor y daban lugar a astrocitos que llamamos justavasculares, porque todos se sitúan alrededor de un vaso. Esto podría tener implicaciones porque si nosotros podemos saber, por ejemplo, el perfil molecular que tuviesen estos astrocitos, podríamos pensar en algún tipo de fallos en el cerebro. Otra de las cosas que estuvimos viendo, sabéis que en el cerebro puede existir una neurogénesis adulta, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue inyectar en cerebros postnatales y ver cómo un tipo de células que iban migrando desde esta zona del cerebro, que es en el encéfalo, hasta el bulbo olfativo que está aquí delante en la nariz, cómo migraban y cómo se disponían dentro del cerebro. Vimos que había unos progenitores que estaban totalmente destinados a producir solo un tipo celular, como neuronas o astroglía o oligodendroglía, mientras otros podían dar varios tipos celulares. Y esto había una proporción dentro del cerebro en este caso. También vimos cómo se organizaban lo que llamamos clones, que son esas células hermanas que vienen de un progenitor, cómo se estaban organizando dentro de esta estructura tan importante en humanos como es la corteza cerebral, ¿no? Y vimos cómo había astrocitos, como hemos visto ya, que se disponían alrededor de un vaso, astrocitos que ocupaban distintas capas, porque esta corteza cerebral está estructurada en distintas capas que tienen distintas funciones, y vimos cómo había unos que eran totalmente destinados a formar un tipo celular con unas características especiales, incluso podían tener una funcionalidad. De ahí fuimos haciendo muchos distintos trabajos en los cuales vimos cuál es el origen de esas células, cómo además esto, por ejemplo, en otro trabajo en el tálamo, cómo le confería, como llamamos nosotros, firmas transcripcionales específicas, es decir, cómo podían compartir un perfil molecular, o cómo en el cerebelo, que es otra parte del cerebro importante, se iban colocando esas células a medida que avanzábamos en el desarrollo. Luego además vimos algo muy interesante, que era cómo los astrocitos hermanos, los astrocitos tienen una forma de comunicarse entre ellas, que se llaman comunicación por las uniones gap. No me voy a meter en ello, pero son unas uniones que hacen que haya
de alguna manera una funcionalidad y que estén implicadas en lo que serían los circuitos neuronales. Bien, pues si esos astrocitos eran hermanos, se unían preferencialmente por gap-junction y en otro trabajo vimos que además estos astrocitos podrían expresar distintos canales específicos de sodio o potasio si eran los hermanos sí o los hermanos no. Ya nos metimos un poco en el mundo de enfermedades o lesiones. Por ejemplo, estuvimos viendo qué ocurre cuando hay un daño en el cerebro, cuando introducimos una aguja en el cerebro, que eso produce una lesión en el cerebro. ¿Qué hacen los astrocitos? ¿Qué hacen los hermanos ahí? Entonces veíamos que mientras teníamos aquí una lesión, y fijaros que aquí hay un grupo de astrocitos que son hermanos, los cuales no cambian nada la morfología, no cambian nada cómo están. Sin embargo, hay otro grupo de esos clones de astrocitos, los cuales empiezan a cambiar y se vuelven hipertróficos, que es una respuesta a la señal. Vimos también qué ocurría en un modelo de ratón, en un modelo experimental de esclerosis múltiple. También vimos que sobre las lesiones que produce la esclerosis en el cerebro se colocaban clones de astrocitos de una manera específica o como se colocaban otro tipo de células. Fue interesante que además esta metodología, y esto le puede interesar a Verónica, que nos hablará de cáncer posteriormente, que también se podía utilizar este tipo de trazador, por ejemplo, para ver cómo es la proliferación en un cáncer de mama, porque tú podías marcar esas células y ver si hay un tipo de células que prolifera más que otras. Entonces podríamos ver muchas veces cómo podría estar esa metástasis, ¿no? Y esto lo publicamos con unos compañeros que trabajan en cáncer o incluso en un modelo de embrión de pollo, cómo es el desarrollo del ojo y cómo se van formando esas columnas dentro de la retina, ¿no? Que van a dar lugar a las distintas células y la posibilidad de ver, por supuesto. Finalmente, últimamente, me gusta decirlo porque aquí en el laboratorio tengo dos personas de Brasil, una es Lina Delgado García, que he codirigido su tesis y ahora está haciendo un postdoctoral conmigo, donde a través de esta metodología también está viendo cómo es la respuesta de los astrocitos a una lesión y está haciendo un análisis por clusterización en el cual ve cómo estas morfologías de astrocitos pueden ir cambiando, incluso llegar a ver cómo es un modelo a nivel de una lesión, cómo un astrocito va cambiando su morfología y podemos identificar en qué punto está una lesión, dependiendo de la morfología de este astrocito. Y otra persona que también es de Brasil, ella es Tabata Nakamura, que está en la Universidad Federal de Sao Paulo, y ella está trabajando conmigo en ver cómo es la dinámica celular de esas células. Hacemos cultivos in vitro, en cultivo, y hacemos un time lapse, o sea, vemos cómo van evolucionando esas células y ella está haciendo un modelaje para poder ver cómo es esa dinámica de estas células y cómo podemos llegar a captar cómo esas células se empiezan a dividir. Por lo cual, simplemente ya me gustaría acabar, no quiero enrollarme más con estas cosas, pero deciros que, aunque esto sea una investigación muy básica, además es en desarrollo, decir que este estudio del desarrollo del cerebral y este rastreo de los linajes que estamos haciendo de estos progenitores neurales que están aquí al inicio de la formación del cerebro, está empezando a revolucionar esta comprensión de cómo se forma y organiza el cerebro. Y además esto puede tener bastante repercusión y está teniendo, ¿no? En varias áreas de la neurociencia, de la medicina regenerativa y también del tratamiento de distintas enfermedades neurológicas. De ahí podemos llegar a diseccionar qué genes están implicados, en qué momento están implicados, si se pueden activar o inhibir para ver qué están produciendo y qué tipo de síndromes o el desarrollo de algunas enfermedades podría tener. Y acabo ya con este grupo de maravillosos colaboradores, mayormente colaboradoras que tengo ahora mismo
en el laboratorio, que este es mi equipo de trabajo, y luego colaboraciones, y entre ellas destacar dos que tengo con Basil, con Elaine Delbel y Maribelia Porcionato, que están allí en Brasil. Muchas gracias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto Cervantes, do diretor José Vicente Ballester, a Aline, a todos aqui presentes, pela oportunidade de participar junto com a professora Laura neste evento. Realmente é um prazer e uma honra, né, poder estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho e nesse tema de neurociência tão importante, né? Então, eu vou tentar passar para vocês essa parte um pouquinho mais de forma básica para todo mundo entender. Não vou usar uma linguagem muito científica, vou tentar fazer o mais geral e amplo possível. E eu trabalho no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, trabalhando com biópsia líquida em tumores cerebrais. E para começar, eu só queria dar uma introdução sobre a neurociência, que como a Laura já apresentou um outro aspecto do estudo de neurociência, agora eu vou apresentar um pouco mais relacionado à oncologia. Então, a neurociência, ela estuda tanto o sistema nervoso central e o sistema nervoso em geral, como também o comportamento humano. Além disso, ela tem uma abordagem multidisciplinar relacionando diferentes áreas, né? Eu sou da biomedicina, mas nós temos colaboradores da medicina, existem cientistas que estudam neurociência do ponto de vista da antropologia, da educação, da linguística e dentre outros. Próximo. E o meu foco é no sistema nervoso central, e existem diferentes doenças que afetam o sistema nervoso central, como as doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, Alzheimer, que vocês escutam muito falar, defeitos estruturais, doenças autoimunes, e os tumores cerebrais, que é justo o foco do meu trabalho. Próximo. E como o câncer ocorre, né? Isso não é uma pergunta fácil, porque existem diferentes causas para que isso ocorra. E algumas delas, né, próximo, são de origem hereditária e outras de origem ambiental. Quando a gente fala ambiental, a gente quer dizer fatores externos, né? E quais seriam esses fatores externos? Pois existem diferentes fatores, como a radiação UV, por isso que é tão importante a gente usar o protetor solar, especialmente evitar aqueles horários de pico, onde a radiação UV está bem alta. Também agentes químicos, né? Alguns agentes químicos podem produzir o câncer a longo prazo. Depois temos infecção viral, né? Alguns vírus. E um dos tops, assim, uma das coisas que toda a área médica concorda é que fumar é uma das piores coisas que a gente faz, né? Porque realmente tem uma relação direta não só com câncer de pulmão, mas com diversos tipos de câncer. E tem os fatores hereditários, e muitas pessoas, às vezes, chegam na clínica, colegas médicos oncologistas falam que, às vezes, falam, olha, não tem ninguém na minha família que teve câncer, meus pais não tiveram, nem meus avós, e eu apareci com essa doença, não é possível, porque se associa muito a essa questão da genética, mas ela realmente é a minoria, né? Entre 10% a 15% dos casos de câncer são de origem hereditária, e a maioria ambiental, portanto, a gente tem como evitar isso, por isso que as campanhas de conscientização são muito importantes. Próximo. E existem diferentes causas para que ocorram essas alterações no DNA. O DNA, né, como a maioria de vocês sabe, ela codifica o código genético da gente. Existem bilhões de bases, que são essas letrinhas que vocês podem ver aqui, e elas não têm uma distribuição aleatória, ou seja, elas têm uma razão de ter uma certa sequência. Então, digamos, eu trouxe um exemplo para vocês de uma sequência aqui dessas bases, que seriam essas letras, que vocês podem ver no DNA normal, aqui um exemplo, né, aleatório que eu peguei, ela tem uma ordem que vai codificar diferentes proteínas. No entanto, quando uma base somente é alterada, isso pode gerar uma alteração que vai gerar uma nova proteína que não tem nada a ver com a proteína que deveria ser gerada. Portanto, uma mutação pode ser bastante agressiva, pode gerar ou a alteração de função da proteína, ou fazer com que ela funcione de uma forma totalmente diferente do que ela funcionava antes. Portanto, essas sequências que a gente chama, o código genético, é muito importante ser avaliado. Próxima.
E quando a gente tem o processo normal de divisão celular, nossas células se multiplicam uma forma bem organizada, né? Aqui é um diagrama bem simplista, né, para vocês, bem simples para vocês verem como seria uma organização normal, ou seja, existe uma ordem, então uma célula não está por cima da outra, ou extravasando, né, do ambiente. No entanto, quando você tem uma alteração genética, você tem aquela base, né, aquela letrinha que foi alterada, por exemplo, você pode gerar uma multiplicação descontrolada das células, e essas células podem invadir outros tecidos, que é o caso do que ocorre, né, no exemplo de metástase, por exemplo. Próximo. E existem diferentes formas do que a gente pode avaliar essas alterações no DNA, e uma das que vem ganhando bastante foco nos últimos 10 anos, mais ou menos, é a biópsia líquida. Próximo. E a definição, né, a principal, que é uma amostragem, análise de tecido biológico não sólido, e especialmente no câncer, o que a gente mais avalia é o sangue. Próximo. E quando, né, a biópsia líquida teve seu início? Eu geralmente pergunto nas minhas palestras, né, as pessoas dão variadas respostas para isso, porque uns acham que foi há pouco tempo, outros acham que foi há 20 anos, mas na verdade foi muito mais que isso. Apenas o nome, né, o conceito de biópsia líquida não era denominado assim. Vamos ver o próximo slide. Então, na verdade, a gente tem relato de 1869, onde células tumorais circulantes foram detectadas pela primeira vez, ou publicadas, no caso, né, relacionadas a um paciente com metástase. Depois, em 94, foi a primeira vez que se identificou um DNA tumoral circulante relacionado a um tumor de pâncreas, e o gene era o Carras, que é também um gene que eu venho estudando faz tempo. Além disso, muitas mulheres que estão assistindo devem ter feito um exame chamado NIPT, que é um exame importante na gravidez para você detectar alterações no bebê. E esse exame também é um exemplo de biópsia líquida, que foi pela primeira vez publicado em 97. Depois, em 2004, foram os primeiros ensaios para detectar, ensaios aprovados pelo FDA para detectar células tumorais circulantes. E em 2016, foi a primeira vez que se comercializou, a fim de diagnóstico, o teste de biópsia líquida, o cobas, que é muito usado na detecção de alterações em câncer de pulmão. Então, vocês podem ver que já vem um longo tempo sendo discutida a biópsia líquida, mas o termo biópsia líquida é muito mais recente. Podem passar? E o que deu o grande avanço, né, para que a biópsia líquida e os diagnósticos, como vocês podem ver, em 2016, né, foi a primeira vez que o FDA, que seria a Anvisa, digamos, dos Estados Unidos, tem aprovado o primeiro teste, por causa do sequenciamento do genoma humano, porque ele permitiu que a gente pudesse saber, sabendo a sequência do genoma, a gente pode também saber quando ele está alterado ou não. Por isso, ele deu um grande avanço, não somente para a biópsia líquida, mas para sequenciamentos de nova geração e outros tipos de análises. Próximo. E qual seria a maior diferença entre a biópsia convencional e a biópsia líquida? A biópsia convencional, ela tende a ser mais invasiva, e dependente do local, pode ser muito perigoso até fazer uma biópsia convencional. Além disso, o paciente às vezes é submetido à anestesia, no caso da biópsia líquida, é menos invasiva, e não há necessidade disso. Um simples exame de sangue pode dar realmente uma informação bastante interessante. Além disso, nós temos a habilidade com a biópsia líquida de ver o sistema como um todo do corpo. Já a biópsia convencional, você vai pegar uma pequena região e naquele, como vamos dizer, no tumor, vocês sabem que o tumor pode ser um pedacinho variando de tamanho, mas às vezes um pedaço que você pega não é igual ao outro no mesmo tumor. Por isso que a biópsia líquida vem de uma forma complementar à biópsia convencional. No momento, ela não substitui, mas ela complementa, dando uma maior abrangência do corpo inteiro. Próximo. E existem diferentes tipos de biópsia líquida, nós podemos fazer com a saliva, com o líquor, com a urina, com o sêmen e também no sangue, tanto no soro como no plasma. Próximo. E qual seria a relação, né, da biópsia líquida e o câncer? Como a gente pode identificar, né, um tumor ou algo relacionado ao início do tumor através da biópsia líquida? Próximo.
Essa é uma figura de um artigo que a gente publicou em 2021, e como vocês podem ver, conforme o tumor vai crescendo, ele é capaz de liberar células na corrente sanguínea. Além disso, essas células, muitas vezes, elas morrem e liberam pedaços também celulares dentro dessa corrente. E além do DNA, a gente pode ver RNA e outras moléculas, como microRNAs, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente pode perceber e analisar diferentes moléculas que vêm desse tumor, para poder ver qual é essa alteração e para ver se essa alteração ela está em um nível alto ou baixo. Próximo. E o interessante, que é uma das razões que é tão interessante a biópsia líquida, por ela ser menos invasiva, é que você pode fazer de forma fácil em diferentes estágios da doença. Por exemplo, você pode obter uma amostra de sangue no início, né, no momento do diagnóstico, depois acompanhar pós-cirurgia e pós-tratamento, e observar se aquele marcador que você encontrou antes da cirurgia ou antes do tratamento, ele persiste. Isso é muito interessante. E outra coisa é a medicina de precisão, que também ganhou muita força nos últimos 15 anos, que é você detectar uma alteração e buscar um medicamento para essa alteração em específico. Antigamente, a gente tratava os pacientes como se fosse todo mundo igual. E, na verdade, nós não somos iguais. Nós temos uma combinação genética variável. Às vezes, você tem 2 mutações, enquanto outra pessoa tem 3, e isso vai influenciar no tipo de escolha de tratamento. Por isso que é tão importante a medicina de precisão, ou seja, a medicina personalizada. Próximo. E um dos exemplos das aplicações já publicadas em relação à biópsia líquida, por exemplo, nesse artigo de 2014, ou seja, 10 anos, eles detectaram por primeira vez o DNA em plasma de paciente no estágio inicial de câncer de mama. E em 2021, eles detectaram mutações somáticas através da biópsia líquida, usando o PCR digital, em pacientes com tumores coloretais. Próxima. E em 2020, próxima, 2 testes foram aprovados pelo FDA, que foi o teste de guardantes 360 CDX, que ele é capaz de analisar usando o NGS, que é o Next Generation Sequencing, ou seja, é uma plataforma de sequenciamento de alta geração, que é capaz de sequenciar, como eu coloquei as sequências, né, daquelas letras, muitas daquelas sequências, e de forma muito rápida. Então, você faz um rastreio muito rápido, faz um sequenciamento altamente preciso do genoma, e ele é capaz de detectar diferentes alterações e no sangue. Isso foi testado e aprovado no FDA americano, ou seja, é um teste que já vem sendo utilizado. Próximo. E tem, próximo, desculpa que eu não complementei já. E tem um segundo teste, que é o Foundation One, que também é capaz de detectar mais de 70 genes. Agora, acho que até que eles tinham aumentado, especialmente para câncer de pulmão, mama, próstata e ovário. Ou seja, aqui é um exemplo, não vou ler cada gene, mas eles trabalham sobre a maior frequência de genes alterados nesses diferentes tumores, e aí o teste é capaz de ler, fazer essa leitura e passar para o médico uma resposta sobre se o paciente tem ou não tem alteração e qual o melhor tratamento a seguir. Próximo. E eles são chamados de Companion Diagnostic Tests, porque eles são capazes, como eu falei, de complementar o tratamento, ou seja, você dá uma análise, dá um diagnóstico para o paciente, e depois disso você pode acompanhar e ver se esse paciente necessita de tratamento X ou tratamento Y. E também até de ver se depois do tratamento aquela alteração retorna ou não. Além disso, ele também é utilizado para avaliar o perfil tumoral geral. Próximo. E o que a gente faz, né, no Instituto Cérebro? Lá, né, a gente trabalha com diferentes tumores e também diferentes doenças relacionadas ao cérebro. A gente tem mais de 1.000 cirurgias ao ano, então é muito bom porque a gente tem um nível de amostra bastante grande. E eu trabalho no estudo justamente da biópsia líquida e dos tumores cerebrais. Próximo. E os tumores cerebrais são um grupo heterogêneo, existem diferentes tipos de tumores com diferentes agressividades. Temos, por exemplo, em sua maioria, o meningioma, que são menos agressivos, temos os tumores hipofisários e os glioblastomas, que são mais agressivos, dentre outros. Próximo.
Eles são causados pelo somatório de diferentes alterações adquiridas ao longo do tempo, por exemplo, o envelhecimento. Muitos desses tumores, por exemplo, o glioblastoma pode aparecer já em idade avançada, além de predisposição genética ou por exposição, como eu falei antes, a agentes diversos, né? E as tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, elas são usadas para detectar essas alterações, enquanto as biópsias por agulha são usadas para detectar o tecido tumoral em áreas sensíveis ou difíceis de detectar. Infelizmente, os tumores malignos são os glioblastomas, com uma sobrevida global inferior a 5 anos, né? 35% das pessoas vão chegar a 5 anos, por isso é muito importante a gente estudar e ver uma forma, né, de melhorar essa sobrevida. Próximo. E aí eu trouxe um dado, né, comparando Espanha e Brasil. Como vocês podem ver, os tumores do sistema nervoso central são um pouco mais frequentes no Brasil que na Espanha, ocupando a 12ª posição. No Brasil, a 12ª posição, e na Espanha, a 15ª posição. Próximo. Ou seja, eles não são tumores muito frequentes, mas são tumores que a gente tem que... é muito importante, né, a gente fazer um diagnóstico precoce. Por quê? Porque esse é justamente o maior desafio. Muitas vezes o paciente chega na clínica com dor de cabeça, perda da visão, desequilíbrio, e já está num estágio avançado esse tumor. Por isso é muito importante encontrar uma forma de ter um diagnóstico mais precoce. E também, outro desafio é a repetição da biópsia do tumor devido à região, né, que é no cérebro. Além disso, é difícil tomar uma decisão baseada somente em neuroimagem. Então, você precisa ter a biópsia, né? Por isso que a biópsia líquida pode ser um complemento próximo para essas dificuldades, esses desafios nos tumores cerebrais. Com isso, a gente pode melhorar, complementar o diagnóstico, monitorar o paciente e até ajudar na questão de tratamento futuro. Próximo. Então, a justificativa, né, do meu projeto é porque a presença de achados inconclusivos em exames de imagem podem ser beneficiadas pela análise do DNA mutante no sangue, podendo apoiar no diagnóstico de neoplasia ou identificar a doença residual pós-operatória de forma não invasiva. Próximo. Então, nosso objetivo é comparar o perfil das alterações no DNA circulante em amostras pré- e pós-cirúrgicas, comparar essas amostras também com análise de tecido tumoral do mesmo paciente, e, com isso, poder identificar biomarcadores de detecção, prognóstico e monitoramento. Próximo. Acho que vazou o microfone de alguém. E aí, eu realizo, né, eu desenvolvo um painel para diferentes tumores, ou seja, eu busco quais são os genes mais frequentes nos gliomas, nos meningomas, nos schwannomas, nos tumores hipofisários. E um exemplo, por exemplo, são a busca de próton-cogenes, ou cogenes que são, quando alterados, produzem o tumor, ou genes que a gente chama de guardiões, que eles tentam evitar a progressão das células que estão alteradas, são os supressores de tumor, como, por exemplo, o P53 e o PTEN, entre outros. Próxima. E, basicamente, a metodologia que a gente utiliza, a gente primeiro faz um screening para ver os pacientes que chegam no instituto, qual tipo de tumor eles têm, e o paciente vai para a cirurgia, qual suspeita, né, de tumor, o paciente vai para a cirurgia, a gente obtém a amostra antes da cirurgia, depois da cirurgia, e a gente centrifuga esse sangue, extrai o DNA do plasma desse paciente e depois busca por esse DNA circulante nessa amostra. Próxima. Eu não vou entrar na base da tecnologia que a gente usa, mas a gente utiliza o PCR digital em gotas, para vocês terem uma ideia, quando a gente obtém o DNA desse paciente, essa metodologia permite dividir essa amostra em 20.000 gotas, e dentro de cada gotinha a gente consegue analisar cada alteração que possa ter nesse DNA circulante. Próximo. E aí eu vou apresentar para vocês uns exemplos de resultados que a gente obteve, para vocês terem uma ideia, né, de como ser essa visualização. Esse primeiro artigo
foi um grande orgulho para nós, porque por primeira vez no mundo a gente identificou uma alteração num gene que frequentemente era alterado em tumores malignos, que é o Carras. No entanto, por primeira vez a gente encontrou alteração num tumor benigno, o macroadenoma de hipófise. Na verdade, eu incluí esse gene no meu painel, porque era um gene que eu trabalhava desde a minha época de pós-doc em Liverpool, e existem alguns estudos avaliando também a presença de certos genes que são identificados em tumores malignos, em tumores benignos também. Então, foi por isso que eu decidi incluir, pela nossa surpresa, fomos o primeiro grupo a identificar. Próximo. E aqui eu mostro para vocês o resultado. Aquela tecnologia que eu apresentei que divide a amostra em 20 mil gotas, aqui vocês podem ver 4 quadrantes, e cada gotinha, né, vai identificar a amplificação ou não da sequência que vai conter o gene de interesse. Por exemplo, em preto aqui, a gente tem a não amplificação, ou seja, não ocorreu a leitura do gene. Em verde, nós temos só genes que estão sem alteração, ou seja, o Carras, no caso aqui, normal. Em laranja, nós temos as gotas contendo tanto o Carras normal como o mutado. E em azul, nós temos o Carras mutado. Então, elas são em menor proporção, mas elas estão lá, como vocês podem ver no quadrante superior esquerdo, em azul. Eu sei que está um pouco pequeno, mas vocês podem ver a mutação em Carras no plasma que a gente obteve desse paciente. Então, fomos lá para o tumor do mesmo paciente para ver se a mesma alteração estava. E para nossa confirmação, estava lá a mesma alteração. Então, a gente pôde parear, que é realmente uma das objetivos, é a gente, quanto mais pacientes a gente vê que ocorre, né, tanto a confirmação no plasma como no tumor, a gente pode validar ainda mais o uso da biópsia líquida desse teste para tumores cerebrais. Então, esse resultado foi publicado. Próximo. Aí, o que aconteceu? Depois dessa publicação, a gente publicou algo que acontece na ciência muito frequentemente, é que às vezes você precisa publicar um dado até rápido, né? Porque até para evitar de ficar obsoleto, de como a gente nunca tinha visto isso, a gente publicou rapidamente o dado, mas mesmo assim continuou avaliando esse mesmo paciente. Então, aqui eu mostro de novo a imagem do paciente antes da cirurgia, onde vocês podem ver os pontinhos azuis. Aí ele voltou ao instituto 5 meses depois, e vocês podem ver que não estão mais lá os pontinhos azuis. E 11 meses depois, a gente avaliou de novo o sangue dele e não estavam mais os pontinhos azuis. E isso que é interessante, vocês podem ver que ao longo de aproximadamente um ano pós-cirurgia, o biomarcador não aparecia na corrente sanguínea do paciente. E com isso, a gente pode monitorar o paciente ao longo de diversos anos para poder acionar o tratamento, a avaliação o mais rápido possível, caso esse tumor retorne. Próximo. Próximo. Aqui foi um outro exemplo de um caso, um paciente com meningioma, um outro gene que a gente encontrou alterado, que é o NF2. Vocês podem ver tanto ele presente no plasma quanto no tecido, ou seja, no tumor que originou no tumor que continha essa alteração. Então, mais uma vez, a gente viu o pareamento do plasma com o tecido tumoral. Isso foi publicado na Frontiers in Neurology. O artigo tem mais dados, mas assim, eu só quis trazer para vocês de forma bem simplificada, mais ou menos, o que a gente analisa. Próximo. Aqui, outro dado interessante, que é um paciente que tinha metástase cerebral, e aí eu fui buscar qual era o tumor, né, que originava essa metástase. Então, esse paciente tinha um tumor de pulmão. Então, eu fui buscar um dos genes que é mais alterado em pulmão, que é o Carras também. E quando a gente analisou no tecido, vocês podem ver a quantidade de bolinhas azuis, né? Esse paciente realmente tinha uma frequência mutacional muito alta desse gene Carras, e quando a gente foi ver no plasma, lá estava a mesma alteração. Então, uma vez mais, a gente conseguiu confirmar, e isso é mais interessante ainda, porque a gente está pegando da metástase, né? Então, na verdade, não é o tumor primário, né? É o tumor secundário. E aí a gente conseguiu verificar, tanto no plasma como no tecido, essa alteração. Próxima. E a gente publicou o estudo.
Então, a gente faz isso no Instituto regularmente, é algo diário, a gente obtém a amostra do paciente antes e depois da cirurgia, em diferentes tumores cerebrais, e a gente acompanha. O meu foco é no DNA, eu avalio diferentes alterações, mutações, alterações no número de cópias gênicas também, dentre outras. E outros colegas do laboratório avaliam também variações de microRNA, citocinas inflamatórias e dentre outros. E o que a gente pretende com isso? A gente pretende auxiliar, né, os médicos a obter um diagnóstico mais precoce, ver a possibilidade de recidiva, avaliar o perfil molecular do tumor e, quando for possível, também direcionar, ajudar no direcionamento do tratamento e verificar a presença de doença residual. Então, com isso, a gente pode melhorar de alguma forma a vida, né, e o acompanhamento oncológico desse paciente. Próximo. Mas tudo tem desafio, né? E o grande desafio desse projeto, especialmente em tumores cerebrais, pode passar, a falta de cortes, né, longitudinais prospectivas, ou seja, tudo em ciência precisa de um cálculo estatístico, precisa de um N, né, de um número de análises muito grande. E isso precisa de tempo. Então, a gente precisa de tempo, de número de pacientes, de organização. Além disso, a gente precisa comparar cortes de diferentes lugares, ou seja, cortes do Brasil com de outros países, e obter uma quantidade de amostra suficiente para análise, que isso é um grande desafio, especialmente no caso de tumores cerebrais. Muitas vezes a gente extrai o DNA desse paciente e a quantidade é tão baixa que a gente não pode analisar. Já um outro tumor, né, existem diferentes causas para isso, mas outros tumores, por exemplo, de a mama, fígado, podem, às vezes, liberar um pouquinho mais de quantidade, mas em tumores cerebrais a gente obtém muito pouco. Além disso, existe a necessidade de abordar com diversos pesquisadores as diferentes variáveis pré-analíticas. Por exemplo, nós usamos uma metodologia para análise desse DNA, uma metodologia de extração, outros cientistas utilizam outra. Então, precisa haver um consenso, né, para poder haver um diagnóstico preciso. Mas, sem dúvida, eu considero um dos maiores desafios a amostra, o rendimento dessa amostra, obter uma quantidade suficiente para as análises e o custo, né, que ainda não é um custo que é menos elevado que o sequenciamento de nova geração, mas ainda é um custo alto, especialmente nos países em desenvolvimento. Próximo. E a nossa meta é integrar a biópsia líquida no cuidado dos pacientes com tumores do sistema nervoso central. Próximo. E eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Quem tiver interesse em nos visitar ou fazer colaboração, estamos dispostos a colaborar. Obrigada a todos, em nome do Instituto Cérebro, da SEBRA, obrigada ao Instituto Cervantes, também a FAPERJ, que é um dos patrocinadores dos projetos de biópsia líquida. Muito obrigada. Desculpa que eu fui parando, né? Que eu tinha que pedir o próximo slide. No hay problema, no hay problema. Bueno, muchas gracias a las doctoras científicas e investigadoras por las intervenciones y por todo lo que nos ha aportado en la conferencia, en el evento de hoy. Estamos, como ya bien comentó el director, clausurando en la local. Y bueno, mientras no tenemos preguntas o comentarios del público, yo invito a las doctoras si quieren complementar algo o incluso complementar sobre las intervenciones una de la otra. Yo escuché que Verónica al principio dijo que quería hacer una pregunta, ¿no? A Laura. Entonces, fiquem à vontade. Obrigada, Aline. Muito obrigada a todos. Eu achei muito interessante a parte que a Laura abordou sobre a regeneração, acho que era, né, do cérebro e da questão do autismo. E eu queria entender um pouco se essas redes, né, cerebrais, elas são isso na formação também é devido a alterações de genes, ou seja, mutações ou alta expressão de alguns genes,
como se desenvolve, né, essa rede, né? Você falou de que tem mais conexões, tem menos conexões, né? As pessoas com autismo. E a segunda é se vocês também estudaram trauma, ou seja, casos de trauma, de... Perdona, ¿me podrías preguntar en español? Es que no, Ah, perdón, perdón. perdón. Es que has enseñado que en el caso del autismo tienen menos conexiones cerebrales, ¿verdad? No se sabe seguro, o sea, se vio que eran menos y más. O sea, Uhum, hay una bajada o una subida, dependiendo dentro del espectro autista, hay muchos niveles y muchas diferencias, ¿no? Entonces parece ser que hay personas que tienen muchas menos conexiones y otras que tienen un exceso de conexiones. Es decir, que la poda esta que existe durante el desarrollo o va o no existe o la poda no se da bien. uhum. E isso é codificado por la expressão de diferentes genes combinados, por exemplo, alterações Sí, pontuais, ou não se sabe? hay varios genes que podrían estar implicados, pero es algo que está ahora mismo en evolución, ¿no? Uhum, Y bueno, se están haciendo modelos experimentales de autismo en ratones para poder verlo pues sobreexpresando o inhibiendo un gen a ver si tiene algún tipo de solución, ¿no? De alguna manera. Pero uhum. no es fácil porque tampoco se sabe en qué momento puede actuar y hay genes que se han visto que podrían estar implicados, pero tiene una cascada, es una cascada de transcripción. Entonces es muy difícil Sim. llegar a saber en qué momento es el problema, ¿no? E a outra pergunta é se has trabalhado também com a questão de trauma, sabes, pessoas que por algum acidente les afeta Nosotros essa parte. hemos hecho modelos experimentales de daño traumático cerebral Uhum, y ver cómo nos responden. Nosotros lo que hacemos para ese tipo de experimentos es marcar progenitores en el desarrollo por cirugía intraútero y luego dejamos crecer a los ratones y les provocamos una lesión cerebral y luego miramos cómo responden las células a esa lesión. Entonces, nuestro próximo paso es ese tipo de células que están respondiendo a la lesión, que de alguna manera se vuelven reactivas a la lesión. Se uhum, llaman, sobre todo, las células gliales tienen una respuesta se llama astrocitos reactivos o uhum, hiperreactividad a ello. Si nosotros pudiéramos aislar, hacer eh, single cell, aislar esas células que se han dañado de alguna manera y ver cuál es su perfil genómico. A uhum. partir de ahí poder ver si hay células que, sin embargo, no les provoca ningún tipo de daño, estando la lesión al lado, y otras que sí. Uau. Entonces, si hacemos un análisis diferencial entre ellas, podríamos llegar a saber cuáles son los genes que están expresando desde el principio, ¿no? Uau, muito interessante. E quando Sí. hablaste del câncer de las células, qual tecnologia utilizabas? Es la que he explicado, es mediante una combinación de plásmidos, lo insertamos por electroporación en su DNA, con lo cual esa Ok. marca la llevan siempre. Es una Ah, marca vale. estable. Entonces, es como poner un DNI a la célula. Entonces, Uhum. si tú tienes, por ejemplo, en el caso de este paper que publicamos se llama Santiago Ramón y Cajal Agüeras, porque es Sim. familia de Sim. Santiago Ramón y Cajal. Entonces, lo que se hace es, ellos lo que están haciendo es hacer trasplantes de un cáncer de mama humano en ratones, a ver cómo proliferan. Entonces, tú poder, Uau. mediante esta tecnología, tú inyectas, o sea, electroporas estos plásmidos y luego ves si hay algún tipo de célula que protagoniza la metástasis de alguna manera, ¿no? Uau. Porque tú puedes seguir todo Uhum. puedes hacer un seguimiento de cuáles son las células hermanas, las que provienen Uhum. exactamente de la célula. A partir de ahí es aislarlas otra vez, Sim. hacer un cell sorter o algún tipo de citometría por fluorescencia, ¿no? Un fax, y de ahí ver esas células que están expresando con respecto a otros que también están en el tumor. Uhum. Voy a Entonces, buscar el artículo que sí, después si puedes enviar.
ahí empiezan a hacer, todavía no se ha hecho el definitivo, pero ahí hemos empezado ya a probar, ¿no? Entonces, la teoría es que puede pasar que los gliomas o distintos tumores cerebrales, en este caso, en otro caso que todavía no hemos publicado nada, a menudo surgen de unos progenitores neurales que de alguna manera están mal diferenciados, se diferencian mal, ¿no? Entonces, el rastreo de estas células, el rastreo de ese linaje, lo que puede llegar es al menos ayudar a identificar las etapas o las rutas en que esas células progenitoras de alguna manera se desvían de la ruta. Wow, muy interesante. Entonces, eso pues todo podría conducir a terapias, ¿no? Y luego, además, al seguir ellos podrías llegar incluso a ver si a identificar qué progenitor neural pertenece al tumor. Claro. ¿Sabes? Porque hay otros tipos de células que están alrededor, Sí. que están acompañándole, como si pudiésemos decir, ¿no? Entonces, esos también podría atacar directamente a esas células cancerosas. Pero bueno, Muy esto es tecnología, lo que digo yo, ¿no? Sí. ¿Y esos plásmidos son vosotros que los han desarrollado o son comprados, mandan a una empresa? No, los desarrollamos nosotros. Ah, muy bien. Hemos utilizado plásmidos de piggyback, que te sonará, ¿no? Bueno, son los que llaman estos tipos de plásmidos que de alguna manera se llaman los jumping genes, ¿no? Porque saltan y entonces se ubican en distintas zonas del DNA, con lo cual siempre te va a quedar marcado. Están ayudados por una transposasa, que la transposasa es la que va aportando y se va insertando con unos extremos terminales, ¿no? Entonces lo hemos utilizado en tipos, al principio lo hicimos para direccionarlo, se puede poner un promotor específico que tú lo direccionas, un gen determinado, lo que quieras, o puedes poner, que es lo que se utiliza más en cáncer, un promotor ubicuo, que te va a marcar cualquier célula, que se va a meter dentro de cualquier célula, ¿no? Y eso te va a dar la oportunidad de darle una identidad a esa célula a nivel de un multicolor, ¿no? Ah, sí. Wow. Sí. Muy interesante. Sí. No, y tu charla también no he entendido mucho porque me cuesta En entender portugués. portugués, pero bueno, la verdad es que no había oído hablar nada de esto de las biopsias Es líquidas líquida. y me parece un tema súper interesante y sobre, bueno, vosotros hacéis mucho en pulmón, por lo que he visto, ¿no? Pero el cerebro lo veo un futuro enorme, ¿no? Porque yo creo Sí, que es una de las zonas más difíciles y sobre todo porque si tú, por ejemplo, si tú tienes un meningioma o un glioma, ¿no? Que normalmente parece que están más superficiales, ¿no? A través de la sangre lo puedes ver o tienes que sí. hacer una pequeña... Sí, ese es el objetivo, que podamos ver cómo complementar. Claro que siempre será necesario el examen de imagen y la biopsia tecidual para complementar, pero si puedes de inicio ya tener una idea sobre la presencia, es más fácil, más rápido de trabajar con ese paciente, ¿no? De direccionarlo, porque el mayor problema realmente comparado con otros tumores es que la gente, la mayoría ya llega cuando el tumor ya creció o es cuando empieza a porque molestar. es lo que dice nuestro director, nada se va a chequear el cerebro. Todos nos chequeamos mama y otros, ¿no? Para ver si tenemos, claro, porque son más frecuentes, ¿no? Como en España es el 15º, en Brasil 12º, entonces la gente no es algo que está en la lista del objetivo principal y chequear el cerebro, y también son exámenes caros, hacer una resonancia, es complicado, entonces cuando llegas ya estás o porque estás perdiendo la visión, o porque te dio un mareo. Un amigo mío, por ejemplo, caminando, se cayó, desmayó y descubrió que tenía un meningioma, por ejemplo. Nunca lo iba a imaginar si no hubiera pasado eso. Y porque se batió la cabeza, así que si no hubiera pasado eso, creo que tampoco. Por eso es muy importante, especialmente en casos así, que algunos casos
de gliomas, ¿no? Hay casos en familias que también que suelen pasar, más de una persona en la misma familia ha tenido, ou em caso de outros tumores, já hasta câncer de mama hereditário, imagina que tu já desde jovem já vas acompanhando com um simples teste, simples, para saber se tens um marcador já em tu sangue. É muito mais fácil de iniciar, ¿no? Todo o processo e também de observar se a recidiva, ¿no? Tumoral se está volviendo, ¿no? Como eu he enseñado a um paciente después de la cirugía ya no tenía más la marcación para ese gen alterado. Y estamos siguiendo en eso para ver si vuelve o no, pero de una forma, un examen tan simple, sin riesgo para el paciente y barato, ¿no? Porque coger la sangre es mucho más barato, no envuelve internación, porque hacer una biopsia de alta complejidad envolve un equipo grande. Pero no es fácil, yo creo que aún vamos a tardar algunos años por el motivo que he dicho de tener poco rendimiento de muestras, a veces tenemos casi que cero de rendimiento de ADN, ¿no? En la sangre. Claro. Por eso no es complicado. Yo creo que tenemos que también evolucionar en la parte técnica para mejorar eso. Sí, yo creo que es fundamental. Es una de las cosas que yo siempre pienso que muchas dudas que tenemos y muchos pasos que no podemos avanzar es por una falta de tecnología. Sí, exacto. Entonces, yo creo que el desarrollo de herramientas experimentales es algo que nos toca hacer, tenemos que hacerlo. Ahora quizá ya con la inteligencia artificial quizá y con estas cosas podemos ir avanzando un poquito más deprisa, Sí. pero realmente es un problema que tenemos, ¿no? La falta de llegar a saber cómo hacerlo. Sí, ¿no? y es una área que debería estar más explotada, ¿no? Más ingenieros biomédicos, gente así dispuesta a trabajar en esa parte, Claro. porque ciencia es eso, trabajamos todos en cooperación y necesitamos cada uno haciendo una parte, más gente Sí. pensando en la parte tecnológica, es importante Claro. también. Sí, llegar a la multidisciplinaridad Sí. creo que es fundamental en cualquier Exacto. área, y más en neurociencia que englobamos tantísimas Ujú. materias, ¿no? Sí, sí. Más, sí. Gracias. Hemos llegado al final de esta enriquecedora mesa redonda. Y quisiera tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes por la participación y a todos los que han intervenido. Hemos tenido la oportunidad de profundizar unos temas cruciales sobre los estudios más recientes sobre el cerebro y los avances recientes en neurociencia, en detección de tumores, de la mano de estas expertas invitadas, las doctoras Laura López Mascaraque y Verónica Arán. Con sus aportaciones han permitido vislumbrar los retos y las posibilidades de futuro de la investigación en neurociencia y las aplicaciones que estos avances para la salud humana y la comprensión del funcionamiento del cerebro. A lo largo del debate ha quedado claro que este es un campo en donde una evolución constante, donde los descubrimientos no solo amplían el conocimiento, sino que abren oportunidades para mejorar la salud y la calidad de vida de la humanidad. Obviamente, este espacio ha sido un homenaje fantástico al legado de Santiago Ramón y Cajal, representado por un lado por la doctora Laura López por ser miembro del Instituto Cajal, también obviamente a Verónica Arán, por decirlo así, una heredera, discípula también de todos los trabajos que abrió él con su descubrimiento de la neurona y la institución de la neurociencia. Y, por supuesto, agradezco a las dos doctoras que hayan tenido la generosidad de compartir con nosotros su conocimiento y su investigación. Por lo tanto, quiero agradecer también a todos los que han hecho posible este evento, por el Instituto Cervantes, a la coordinadora, a la gestora cultural Lenia Pereira, a Andrei de Costa, a Estefanía Oliveira y al técnico que ha podido solucionar todos estos problemas que hemos tenido a lo largo al inicio de las representantes técnicos que nos ha dado la conexión con YouTube. Y una vez más, me gustaría destacar que es una invitación
a continuar estudiando, a colaborar y a los nuevos estudiantes y científicos que piensen que la investigación, la ciencia es una labor colectiva y global y que donde es fundamental el compartir la información, el intercambiar ideas y el trabajo conjunto. En tiempos de Cajal, infelizmente, tenían que trabajar muchas veces en soledad, pero ahora los científicos cada vez están más conectados, cada vez su trabajo depende más de las investigaciones ajenas, ya es muy difícil un trabajo solitario, ¿no? Y por eso animar a los jóvenes estudiantes que el campo es infinito, el campo todavía de investigar, y las soluciones pueden ser muy satisfactorias para todos. Quiero dar por clausurada esta mesa redonda y gracias por su presencia y desde luego ha sido muy motivadora y muy inspiradora la participación vuestra, que espero contar para próximas ocasiones con vosotros y quiero felicitaros por vuestro trabajo y desearos los mejores éxitos en vuestra investigación, que no solo serán profesionalmente para vosotros, sino que van a ser para todo el género humano en vuestros descubrimientos. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. No, el Gracias. honor es nuestro, de verdad. Les agradecidos somos nosotros porque hayáis querido participar con nosotros, intervenir, de verdad. Un placer. Gracias, José Vicente. Se me olvidou passar um recado que este ano o Instituto do Cérebro do Rio, Instituto Nacional do Cérebro do Rio, vai receber o Encontro Cajal, uma cooperação com a Embaixada da Espanha. Isso, a gente ainda está fazendo os preparativos, mas dentro do Brasil... Cajal, ¿no? Vais a tener Instituto Emery. Bueno, pues, então, estamos muito orgulhosos, né, desse evento que a gente que vai ser no Brasil, vamos ser a instituição, né, representante, então espero em breve passar para vocês o programa, mas queria passar essa mensagem também. E obrigada novamente a todos pela presença, ao Instituto pelo convite, a Laura também, aqui pela companhia, pela troca, e vou mandar um e-mail aí pedindo informação, quem sabe surgir, né, uma nova colaboração aí entre a gente. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y está bien esto que os comuniquéis, que os intercambiéis. Sí, eso es la ciencia. En el fondo nos encanta ser un poco puente, tender estos puentes también, ser la plataforma que acabe uniendo científicos de un extremo y otro del océano y que podáis compartir también, quién sabe, ideas, quién sabe, investigaciones, el futuro está ahí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Tá pronto, tchau. Adiós.